Voy a eliminar las divisiones que tienen las celdas en los títulos, o más bien los bordes. Por ejemplo, en donde están los nombres de frutas, vemos como las líneas inferiores de cada celda, a excepción de la última porque es una línea gruesa, son líneas delgadas. No quiero que estén esas líneas. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar únicamente las celdas a las cuales le voy a modificar las líneas inferiores, que son estas, porque repito que la última comparte el borde grueso y ese borde grueso no lo quiero eliminar, por lo tanto no me voy a meter con esa celda. Voy a eliminar entonces los bordes inferiores de estas celdas que seleccioné y haré lo mismo con el resto. Las selecciono, también estas, los bordes inferiores, y una vez que están seleccionadas, voy a irme a modificar los bordes, seleccionaré más bordes para que aparezcan las opciones avanzadas y mantener algunos de esos bordes. Por ejemplo, el borde grueso de arriba me está indicando que es este y este también, ese lo quiero conservar. Esta línea intermedia no la quiero conservar, tampoco esta otra. Las líneas intermedias las toma como estas de aquí, al tener una selección de varias celdas automáticamente se ponen como intermedias, pero sabemos que era la inferior. Entonces son las dos inferiores realmente cuando hacemos este tipo de selección. La línea de la derecha si quiero conservarla, que son estas. Entonces una vez que está como quiero, presiono aceptar y automáticamente se habrán eliminado las líneas internas que no me interesaban. Voy a hacer lo mismo con los de arriba. En este caso es diferente. Quiero conservar esta línea gruesa del lado derecho, por lo tanto no me voy a meter con esta celda, únicamente usaré estas. Algo similar, pero en este caso lo que quiero eliminar es la línea de la derecha. Quiero conservar las líneas inferiores. Voy a seleccionar también estas celdas que son exactamente lo mismo. Nuevamente me voy a más bordes, quito estas líneas y dejo el resto, que son las líneas gruesas, estas de arriba, y la línea inferior, que es la de abajo. Presiono aceptar y ya con esto he eliminado esas divisiones que tenían. Notamos cómo los números no están centrados, esto porque dejé el efecto de fracción en el video anterior. Voy a seleccionarlos y le pondré número. Le voy a quitar los decimales, lo voy a dejar así. Haré un poco más pequeña esta fila. Vamos a ver ahora lo que es el formato condicional en Excel. Esta función es muy interesante realmente. Lo que hace es resaltar cantidades con un color, icono o formato específico acorde a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, en estas cantidades habrá unas más altas que otras. Hay cantidades mínimas, cantidades mayores que las demás, o algunas que están más o menos por el promedio de todas ellas. Si queremos resaltar de alguna forma las cantidades más altas, podemos hacer uso del formato condicional. Vamos a ver cómo funciona. Antes que nada debemos seleccionar las celdas que contienen los números a los cuales le aplicaremos el formato condicional. Yo lo voy a hacer con los primeros números de esta primer tabla. Una vez que lo hago, selecciono donde dice formato condicional y vamos a ver algunas opciones. La primera de ellas trae algunas condiciones como esta que dice es mayor que, es menor que, entre, es igual, etcétera. Con que veamos la primera, sabemos en qué consiste el resto. Hacemos clic en es mayor que, nos aparece esta pequeña ventana y vemos cómo aparece una caja de texto para escribir un número. Aquí arriba dice aplicar formato a las celdas que son mayores que, y vemos cómo ya aparece un número que yo escribí previamente. Si queremos que se resalten las celdas que coinciden con esta condición, que en nuestro caso es mayor que, únicamente escribimos el número. Vemos algunas cantidades superiores a 800, como este 900. Voy a suponer que solo quiero cantidades mayores a 1000, entonces voy a escribir 1000. Vemos cómo automáticamente está marcando esta y lo está marcando con la condición que está aquí a un lado que dice relleno rojo claro con texto rojo oscuro, que es lo que estamos viendo. Podemos seleccionar otras combinaciones, pero lo mejor será escoger formato personalizado. Si hacemos clic en él nos aparece esta ventana donde podemos elegir diversas opciones, entre ellas formato de texto. No podemos cambiar la fuente porque va a tomar la fuente que tiene en este momento el texto. Por eso aparece así. Tenue no se puede seleccionar. Sin embargo, sí podemos seleccionar opciones de aquí.
negrita o negrita cursiva. Aquí aparece una vista previa de cómo se va a ver. Esto significa que cualquier cosa que cumpla con la condición va a aplicarle este formato de negrita. Tenemos más opciones, incluso opciones de bordes. Como está apareciendo en este momento, significa que no va a hacer ningún cambio, va a respetar a cómo está la celda actualmente. Así lo voy a dejar. En relleno podemos agregar un color de relleno, por ejemplo este naranja para que se vea claramente. Voy a presionar aceptar y aceptar. Vemos cómo se ha marcado ese texto, ha cambiado además su formato a cursiva con negrita porque es el que cumplió con el formato condicional que me dice que cualquier número que sea mayor de 1000 lo marque de esa forma o le agregue ese formato, y esto lo vamos a comprobar escribiendo un número mayor a 1000 en esta celda. Voy a escribir 1001, presiono enter, vemos cómo automáticamente cambia. Si escribo un número menor de 1000, por ejemplo 999, no pasa nada, se conserva igual. Voy a escribir 1700, se ha marcado, y esto es porque el formato condicional lo aplicamos a toda esta zona. Por lo tanto, cualquier cambio que hagamos, Excel lo seguirá analizando para ver si cumple con la regla esa que creamos, y es por eso que va a aplicar el formato. Acá no va a funcionar porque ahí no aplicamos ningún formato condicional, únicamente lo hicimos en esta zona. Voy a seleccionar nuevamente donde dice formato condicional y voy a seleccionar donde dice borrar reglas. Seleccionaré la primera opción. Con esto ya regresamos a la normalidad. Las celdas ya no tienen formato condicional. Nuevamente lo seleccionamos y vamos a ver otras opciones. No voy a explicar el resto porque ya sabemos en qué consisten, únicamente hay que usar la lógica. Iré a donde dice barra de datos. Notamos cómo al colocar el cursor sobre ellas hay cambio en las celdas. Algunas barras cambian, unas se ven más grandes que otras. Esto significa que las cantidades más grandes tendrán las barras más grandes. Como lo estamos viendo, el 1700 prácticamente cubre toda la celda. En 1526 vemos cómo tiene un espacio. Esto es para identificar las cantidades mayores y menores, y de esta forma las aplicamos a todas las celdas. Con lo que acabamos de ver hace un momento, podemos únicamente restringir esas reglas a ciertas cantidades, por lo tanto será a ciertas celdas. Podemos seleccionar cualquiera de estas barras y así tendremos la apariencia que estás viendo. El color puede ser cambiado. Voy a seleccionar nuevamente. Ahora miré donde dice conjuntos de iconos o iconos. Estamos viendo cómo se están encimando los dos formatos condicionales. El que agregamos hace un momento, que es ese, lo voy a borrar antes usando la opción de borrar reglas, nuevamente en conjunto de iconos. Decía que esto yo lo usé en algunos de los libros con los que trabajamos al principio de este curso. Te dije que más adelante veríamos en qué consistía y ahí es exactamente donde estamos. Podemos seleccionar, por ejemplo, estos iconos y nuevamente el formato condicional hará su trabajo automáticamente. Cuando veamos 4 pequeños cuadros azules significa que son las cantidades más altas y así se irá de manera descendente. Los cuadros vacíos son las cantidades menores. Los intermedios, pues las cantidades que están dentro del promedio. Con esto de los iconos también podemos administrar las reglas, es decir, especificarle a Excel cuándo coloque los iconos y en qué celdas. Por ejemplo, donde dice administrar reglas, las seleccionamos y estamos viendo que dice conjunto de iconos y está usando todos ellos. Vamos a seleccionar donde dice editar regla y vemos cómo aparecen diversas opciones que si hacemos clic en ellos cambian los datos que estamos viendo abajo. Por ejemplo, la primera dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Esto es lo que tenemos actualmente. Cada una de las reglas está especificada aquí. Por ejemplo, que aparezca este cuadro cuando el valor sea mayor o igual a 80, y vemos cómo en tipo dice porcentual, por lo tanto se basa en un porcentaje, aunque lo podemos cambiar a número y aquí colocar un valor específico. Por ejemplo, quiero que aparezcan estos 4 cuadros únicamente cuando el valor sea mayor de 1500. Voy a mover la ventana para ver cuántas cantidades mayores de 1500 hay. Precisamente hay 2 y va a coincidir, así que mejor lo voy a modificar. Voy a colocar entonces mayores a 1600. Con esto estoy haciendo que la regla ya cambie, ya no va a ser la misma que está actualmente, porque este 1526 es menor que 1600, por lo tanto no va a entrar en ella. Tendrá que cambiar esos cuadros. Vamos a comprobarlo presionando aceptar.
Sí, vemos cómo cambió. Aparecen 3 cuadros en lugar de 4. Entonces con esta opción podemos modificar la forma en que se van a desplegar los iconos, inclusive no mostrarlos. Por ejemplo, si hacemos clic en esta zona, vemos como dice una opción, no hay icono de celda. Seleccionamos todas estas opciones en las otras y únicamente va a mostrar este icono en las cantidades mayores de 1600. Presiono aceptar, aceptar y estamos viendo cómo lo muestra únicamente en este 1700. Si crees que es muy excesivo ver tantos iconos en cada una de las celdas, puedes limitarlo usando estas opciones del formato condicional que son las reglas. Voy a seleccionar nuevamente, me voy a editar reglas e inclusive podemos usar diferentes iconos en una misma tabla. Voy a presionar aceptar, aceptar y vemos cómo aparecen diferentes. Esto es únicamente para identificar qué cantidades son menores o mayores a un número específico. Si no especificamos un número, entonces Excel hará las operaciones automáticamente. Él se encargará de sacar los números mayores y menores y también el promedio del resto y automáticamente colocará los iconos. Voy a seleccionar nuevamente. Arriba vemos cómo aparecen más opciones, por ejemplo, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, lo seleccionamos, que contengan un valor de celda entre, esto es para colocar un valor entre dos números, pero tenemos varias opciones como ya hemos estado viendo. Entonces, quiero que Excel únicamente aplique el formato condicional a las celdas que tengan un valor igual a, en este caso voy a seleccionar 400. Entonces aquí voy a colocar un 400. En vista previa dice sin formato establecido. Seleccionamos aquí formato. Podemos cambiar el color a un rojo. Voy a seleccionar y voy a cambiar también el color de la fuente a un blanco para que haga buen contraste el rojo con el blanco. Presiono aceptar, luego aceptar y nuevamente aceptar. Automáticamente lo único que se va a resaltar es el valor 400 porque yo especifiqué que únicamente las celdas que tuvieran ese valor fueran tomadas en cuenta en el formato condicional. Creo que ya te estás dando cuenta que puede tener muchas utilidades interesantes esto del formato condicional, dependiendo de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, tal vez en calificaciones, si son igual a 5, que aparezca un rojo, eso significa que reprobó la persona o el alumno. Y es una forma de identificarlo rápidamente gracias al color o al formato que hayamos aplicado. También puede ser que tenga un icono como ya vimos. Voy a entrar nuevamente en formato condicional, administrar reglas. Las otras cosas no tiene caso explicarlas porque usando la lógica ya sabrás cómo usarlas. Entonces no las voy a explicar. Voy a cerrar esta parte y voy a eliminar el formato que tiene actualmente. Si queremos agregar iconos rápidamente, únicamente nos vamos, conjunto de iconos, voy a seleccionar este. Lo mismo hago con este de abajo, conjunto de iconos y voy a seleccionar este otro. Así de rápido se puede agregar. Cuando queremos agregar el formato condicional a todo, con las opciones que trae Excel por defecto, que ya vimos que usa porcentajes, en administrar reglas, editar reglas, vemos cómo aparecen. Todas estas opciones pueden ser modificadas a nuestro antojo. Únicamente usando la lógica podemos saber cómo funciona. Me está diciendo, voy a mostrar este icono cuando el valor es y está el signo mayor o igual y podemos seleccionar también mayor. Colocamos el valor, aquí especificamos si es porcentual, si es número, si es fórmula u otra cosa, o percentil como dice ahí. Podemos modificar el icono o si no queremos que aparezca nada, seleccionamos no hay icono y así podemos jugar con estas opciones para dejarlas exactamente como queremos nosotros para poder identificar con precisión los cambios que se ven en las celdas. Esto es con los iconos. Voy a presionar cancelar, cerrar, pero también recordemos que podemos hacerlo usando reglas como estas y si usamos las opciones de formato personalizado podemos aplicar un formato específico a cada una de ellas.